con una sección absolutamente nueva que es, se llama esperen que lo perdí, acá está, descuentos, yo les digo descuentos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan en el barrio del Once, no? ¿Piensan en un supermercado? Descuentos, descontar. Vieron que descuentos tiene la palabra cuentos. Qué interesante, ¿no? ¿Qué? Acá se me están riendo en la cara, pero como diciendo la filosofía es una pelotudez mayúscula y empezás a jugar con las palabras. Por favor, descuentos de Borges. Así se llama esta sección, que lo que vamos a hacer es algo tan simple como lo siguiente. Vamos a contar cuentos de Borges. Primero porque son los 30 años de la muerte de Borges, de acá a fin de año. Segundo porque nos parece Borges un filósofo. Y vamos a dar en algún programa la discusión sobre el canon, acerca de cuándo un texto es estrictamente filosófico y cuándo no. Creemos que Borges desde la literatura pone en evidencia que hacer filosofía no implica responder a una serie de categorías canónicas disciplinares, sino que se puede hacer filosofía en una canción, se puede hacer filosofía en un cuento. Y sobre todo los cuentos de Borges. No hay un cuento de Borges que no tenga algún tipo, no genere un tipo de reflexión existencial. Ahora hay un prejuicio con Borges, ¿no? Que a Borges es difícil, que es complejo, que es aburrido, que tiene un montón como de intertextos y entonces es imposible de seguirlo. Nosotros vamos a hacer una traición, si quieren. Por eso es un descuento, porque vamos a traicionar los cuentos de Borges contándolos nosotros, no leyéndolos, sino contándolos. Como si les dijese, bueno, voy a contar cuentos de Borges, pero desde nuestra propia subjetividad, desde nuestro propio lenguaje. Vamos a elegir de acá a fin de año, porque Borges escribió muchísimos cuentos. Vamos a elegir 20, 30 cuentos y los vamos a contar. Si te interesa, vas y los lees. Tenés el cuento previo, que te los ubica, te los enmarca. Yo les cuento que yo leo filosofía así. Yo cuando empiezo a leer a un filósofo, primero leo a alguien que me habla de ese filósofo. Y es como que me lo enmarca, ¿no? Y entonces uno va después como con esa previa, con ese background ya instalado que permite que uno pueda, disfrutarlo más o encontrarle otras perspectivas. Vamos a empezar hoy, el primer cuento que vamos a contar hoy se llama El idioma analítico de John Wilkins. Uno de los cuentos tal vez que no más famosos. Los cuentos más famosos de Borges son claramente de los libros Ficciones y el Aleph, de los que seguramente vamos a contar la mayoría de esos cuentos, pero en otras inquisiciones, en 1952, Borges presenta este texto, El idioma analítico de John Wilkins, que se vuelve famoso, no quiero ser malo con Borges, pero que se vuelve famoso porque Michel Foucault, en 1966, cuando publica tal vez su obra, la obra que lo pone a Foucault ya ahí a nivel internacional en el pedestal del pensamiento contemporáneo, la obra se llama Las palabras y las cosas. En esa obra, ¿sí?, Foucault empieza el libro, su libro tal vez más emblemático, diciendo: este libro nació de un texto de Borges, y cita a Borges. Esta cosa argentinista pelotuda que tenemos, viste, que es que Foucault citó a Borges y Borges que es argentino y no sé qué, cuando vieron que Borges tiene una cosa, digamos, con lo nacional, para mi gusto muy copada, viste, deconstructora de lo nacional, pero te agarra un poco el orgullito cuando ves que Foucault lo cita a Borges y cita este cuento. Un cuento muy interesante que es clave para entender toda la cuestión del orden del discurso de Foucault. Mucha filosofía de Foucault, sobre todo la de esa segunda época de su obra, la de las palabras y las cosas, la arqueología del saber, se entienden mucho más para mí leyendo este cuento de Borges. Por algo lo cita Foucault. Y el cuento desde la ficción nos permite entender desde otro lugar la relación del lenguaje con la realidad.
O sea, es un cuento que se mete con una temática muy profunda de la filosofía, que está en el título del libro de Foucault: ¿cómo se relacionan las palabras y las cosas? Vieron que todos pensamos que el lenguaje refiere a la realidad de manera lineal, directa, que cuando digo pared estoy diciendo pared, que cuando digo reloj estoy hablando de eso que está ahí, que es un reloj. Y sin embargo, cuando uno empieza a investigar y abrir el lenguaje contra sí mismo, empieza a encontrar que ese lenguaje en realidad justamente habla más de sí mismo que de las cosas, y que el acceso definitivo a las cosas siempre es imposible. Durísimo lo que acabo de decir en un día de lluvia, porque la lluvia puede no ser lluvia incluso, pero lo es, pero puede no serlo en términos de lenguaje. O sea, ¿cómo hago para hablar de lo real si cuando hablo de palabras, y tal vez nunca puedo salirme de las palabras y alcanzar de manera literal la insaidad de lo real? El que sabe qué significa la palabra insaidad tiene un premio. ¿Que soy un canchero que sé lo que significa? No, es un neologismo filosófico, pero que tiene que ver con el en sí, lo real en sí. El desierto de lo real, dice Baudrillard, y cita la película Matrix en el momento por ahí más perplejo, ¿no? Cuando Morfeo le muestra a Neo, le muestra en qué quedó el mundo, ¿no? Y cómo poder hablar de él. En el idioma analítico de John Wilkins presenta Borges a un escritor del siglo XVII llamado John Wilkins, que fue desapareciendo de las enciclopedias y que tenía una propuesta muy particular. Inventó un lenguaje universal. ¿Por qué? ¿Cuál es el jeite? Que lo que parece que John Wilkins había inventado. John Wilkins es un personaje claramente ficcional que inventa Borges, y a lo Borges dice, bueno, estaba en unas enciclopedias hasta que fue lentamente desapareciendo, ¿no? John Wilkins lo que dice es que en realidad propone la invención de un lenguaje basado en 40 categorías, o sea, dividir todo lo que hay en 40 especies, y a cada especie ponerle 2 letras. O sea, es como si yo les dijese que vamos a parafrasearlo, ¿no? Para que se entienda. Como si yo les dijese que voy a elegir 23 categorías madres para ordenar la realidad. 23, 24. Y a cada una de ellas le pongo una letra. Por ejemplo, animales, A. Por ejemplo, gaseosas, B. Por ejemplo, estados de ánimo, C. ¿Sí? Por ejemplo, transportes, D. Ahora, si yo agarro estados de ánimo, los divido a su vez en estados de ánimo optimistas y pesimistas. Por ejemplo, estado de ánimo pesimista, la melancolía, ¿sí? Entonces ahora es A. O sea, le vuelvo a poner una letra a cada uno. Con lo cual, si todos los estados de ánimo empiezan con la letra C, y luego la melancolía con la A, la depresión con la B, si yo digo K, me estoy refiriendo a melancolía. O sea, cambio absolutamente la estructura del lenguaje. Le adhiero al lenguaje, o sea, invento un lenguaje, una nomenclatura que en su orden interior me esté referenciando distintos conceptos, distintas palabras. Ya no existe la palabra melancolía, ahora es K. CA, no K, no importa, CA. Entonces cuando habla, qué loco el inconsciente, ¿no? K, melancolía, ¿qué cosa hizo acá adentro? Lo importante que ve Borges es que así todo lenguaje se vuelve un artificio que puede ordenar la realidad de manera absolutamente arbitraria. Y la pregunta que se hace en el cuento es, en realidad, lo importante acá es ¿cuáles son esas 23 o 24 categorías de las que partís? O sea, ¿por qué en la primera división elegís animales o elegís estados de ánimo y no elegís otra cosa? Y no hay respuesta, porque en el fondo todo lenguaje es absolutamente arbitrario. Es más, tal vez en la parte más famosa y la parte que más cita Foucault, la parte que cita Foucault y que todo el mundo recuerda,
Dice Borges que en una enciclopedia china, cuando se toman cuáles son esas primeras categorías con las cuales ordenar el mundo, está escrito que los animales, ¿no? Cuando focalizamos en el ordenamiento de los animales, esta enciclopedia china los divide en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Claramente el absurdo de esta clasificación es absurdo para nuestra clasificación, porque nosotros partimos de un ordenamiento al que le damos realidad. Ahora vemos que nuestra clasificación puede ser tan absurda como es la de la enciclopedia china. En conclusión, y citando a Hume, lo que dice Borges es: tal vez nuestro mundo es básicamente un error de Dios, ¿no? Un mundo hecho hasta la mitad. Dios se hartó y se fue a la mierda, y así quedó. Y no hacemos otra cosa que tratar de encontrarle un orden, pero ningún orden es definitivo. Y tal vez nuestro lenguaje que hablamos y por el que ahora nosotros nos estamos comunicando, y ustedes me están entendiendo, sea tan arbitrario como la enciclopedia china que acabamos de leer. Imagínense que después de esto Foucault va a ir a fondo con toda su lectura de que no hay nada natural ni definitivo en el mundo y que todo conocimiento supone previamente un ordenamiento desde el cual estructura la realidad. Borges, el discurso analítico de John Wilkins. Nos vamos a la pausa y ya entramos al último bloque de Demasiado Humano.